La renovación es un principio muy importante para que nosotros podamos crecer espiritualmente y crecer en la fe. Amén. Muy bien, y para eso vamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que es un pasaje muy conocido, pero que es un pasaje que nos habla de ser nuevas criaturas y tiene que ver con la renovación. O sea que dice así, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Amén. Entonces, la renovación es empezar de nuevo. Es por eso que el que está en Cristo, nueva criatura es. La renovación es una actitud del alma. Claro que el Señor te renueva a través de la palabra, pero depende mucho de la actitud del alma que yo tenga, de entregar mi vida al Señor. El cristiano necesita estar renovado. Las cosas viejas pasaron. Nos habla de cosas que están dentro del interior de la persona. Nos habla precisamente del mundo interior. Entonces muchas veces impedimos el obrar del Espíritu Santo precisamente porque no nos deshacemos del pasado. No permitimos que la palabra de Dios nos confronte como un cual espejo y miremos nuestro interior. Tenemos muchos argumentos y convicciones en nuestra mente y no podemos aceptar algo que podría decirse nuevo porque no es nuevo. Pero para aquel que nunca experimentó, sí lo es. A veces llegamos a un punto en el cual nos aburrimos, entramos dentro del campo de la rutina y parece que no podemos salir. Estamos patinando y patinando ahí, pero no podemos salir. Nosotros tenemos que poner un punto final en esto y apuntar al crecimiento, apuntar a las cosas que conforme a la forma que le da Dios, son nuevas para nosotros, pero son antes de la fundación del mundo. Entonces, debemos creer que el que está en Cristo, nueva criatura es. No por el hecho de denominarse de alguna manera nueva criatura, sino por el concepto espiritual que tiene ser una nueva criatura. Una nueva criatura tiene una visión totalmente diferente de la vida. Es algo que nosotros experimentamos a medida que vamos caminando y nos encontramos con sorpresas y nos encontramos con un montón de cosas que son nuestras, no son parte de nuestras vidas, pero que nunca experimentamos. Entienda esto, lo nuevo siempre es bueno. ¿Y a quién no le gustaría empezar de nuevo en la vida? Pero empezar, si yo pudiera nacer de nuevo, algunos dicen así, en realidad el que está en Cristo nace de nuevo. Pero escuchen, si yo pudiera nacer de nuevo y tuviera las mismas oportunidades que tenía y que las desperdicié, las aprovecharía. No cometería los mismos errores. Y quizás muchos tuvieron ese pensamiento, pero no lo explicaron con palabras, pero estaban ahí. Empezar de nuevo. ¿A quién no le gustaría? Claro que sí, pero tenemos que entender
que en Cristo empezamos de nuevo. Y nuestra mente y nuestro corazón se resiste a creer que una cosa espiritual puede transformar todo. Y le damos espacio al Espíritu Santo hasta cierto punto, pero de ahí no avanzamos. Porque todavía hay incredulidad, porque todavía hay temores. La fe no se basa en el temor. Porque hay cosas que debemos decidir firmemente, radicalmente, para que nosotros podamos cambiar, ser renovados. De hecho que esto nos habla precisamente de esa actitud del alma que debemos tener para permitir que el Espíritu Santo nos renueve. Lo viejo pierde su utilidad, su belleza, y hay que descartarlo. Es porque a veces decimos, otra vez, siempre lo mismo. Tropecé de nuevo. Escuche, eso es por falta de renovación. Porque en realidad lo que el Espíritu produce en nosotros es gozo, paz. Por eso es que Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Pero es la tarea del Espíritu Santo, cuando hay una apertura de parte nuestra y permitimos que Él nos renueve, entonces llega con esa paz. Pero esa paz no termina ahí, en la paz. Es que teniendo la mente fresca, es que teniendo la mente que no está turbada por los problemas, entonces podemos pensar de otra manera y mirar con una visión totalmente diferente la vida. Renovación hace que las personas no retrocedan, sino avancen. Pero cuando tenemos cosas viejas dentro de nosotros, cuando eso, ¿no es cierto?, no le permite al Espíritu Santo avanzar en nuestro mundo interior, nos quedamos estancados, empezamos a pensar negativamente, empezamos a aburrirnos, empezamos a no sentir la presencia de Dios, a no sentir la unción. Empezamos a no escuchar la voz de Dios, a no darle importancia a la Biblia, a no orar correctamente conforme a lo que está escrito. Y eso es porque falta de renovación, por falta de renovación. La renovación es uno de los principios fundamentales de la Biblia. Sin la renovación, el creyente retrocede. Escuche, cuando hablo de retroceder, no estoy hablando de venir a la iglesia y dejar de venir. Aunque muchos, ¿no es cierto?, hacen eso. Pero cuando nosotros, por más que vengamos, tenemos la actitud, ¿no es cierto?, de no crecer. Nuestro cuerpo físico está acá, pero nuestro espíritu está lejos. No vale de nada, no sirve para nada. Es inútil. Nosotros tendríamos que buscar la renovación y muchos caen en este estado a tal punto que se enfrían de tal manera que ya no vienen más. Eso no es por culpa de la administración, del pastorado, del diaconado, del ancianitado. No. Es porque no hay renovación. Nos es imposible renovar lo viejo, pero para Dios no hay imposible. Podemos remendar un pantalón, aunque hoy en día se usa roto. Antes se tiraba, ahora se compra y bien caro es. Escuche, no se puede remendar algo roto.
quizás para salir del paso, pero espiritualmente, si no estamos renovándonos, quizás nos estemos poniendo parches que son excusas en nuestra vida, parches que no nos dejan ver la realidad, parches de que nos engañamos a nosotros mismos y creemos nuestras propias mentiras. Son parches. Solucionás el problema en ese instante, pero queda bien feo. Espiritualmente hablando, nuestra vida espiritual no tiene que estar compuesta de parches, sino de renovación. No es imposible renovar lo viejo. No es. Dios tiene poder para hacer de lo viejo nuevo. Dios tiene ese poder. Ahora, nosotros debemos creer en ese poder. Porque muchas veces se dice, se habla, pero en realidad estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos renueve. Mire lo que dice en Apocalipsis. Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Te está diciendo que lo que va a pasar, va a pasar. Te está diciendo que esta es la promesa, este es el propósito principal por el cual tú sigues viviendo. Claro que está hablando del milenio, pero él dice todas las cosas, está hablando de su creación. Está hablando de vos, de mí. Está hablando de que algún día vamos a gobernar la tierra. Está hablando de que él no puede dejar que una persona con una actitud arcaica, vieja, tome el control de algo que necesita continuas revelaciones y renovación. La revelación para el creyente es un estado del alma, desarrollando la fe que traspasa todo límite físico. Si no hay renovación, la fe no avanza, se estanca, se pierde y queda en el mismo estado. Creyendo que Dios no hace remiendos, e incluso Dios mismo prometió que iba a ser toda la creación nueva. Esta es la esperanza que tenemos que tener los cristianos. Pedro decía: pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Y muchos dicen: no, el Apocalipsis es una alegoría, un cuento. Que muchas de las cosas que escribió Pedro no es tan veraz, a lo mejor significa otra cosa. Pero la esperanza de los cristianos en aquel entonces era que Dios renovaría todo. Todo. Ahora bien, la renovación para el creyente es a través de la palabra, a través de oír la palabra. Y esto implica una renovación intelectual, moral y espiritual. 3 puntos fundamentales, porque se basa en esto nuestra vida. No es solamente la parte espiritual. Ahora bien,
de aquellas personas que aceptan a Dios, lo aceptan como su Señor, lo aceptan como el Creador, no lo limitan a Dios, sino que buscan ahondar más en el río de Dios, buscan más compromisos con el Señor. Debemos entender que el compromiso con Dios no es temporal. El compromiso con Dios que Dios tiene contigo y que tú tienes con Dios es eterno. Y que Dios no falla, pero sí tú puedes fallar. Esto enseñaba Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, no desmayemos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Para que el hombre exterior, mejor dicho, para que el hombre interior crezca, el hombre exterior tiene que desgastarse. Y solamente se desgasta cuando nosotros empezamos a ser renovados. Solamente se desgasta y empieza a perder su fuerza desde el momento que le permitimos al Espíritu Santo que nos renueve. Es ahí cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente y nuestro ser almático, nuestro ser carnal, nuestro ser adámico vaya disminuyendo. Y ahí empezamos con una nueva visión y un crecimiento en la fe que realmente puede hacer milagros tremendos. La renovación espiritual es un principio del Nuevo Testamento y aparece en los evangelios y también en las epístolas. Por eso la iglesia usa este tema de la renovación una y otra vez, porque todo se basaba en eso. El problema es que muchas veces, en muchas ocasiones, usamos los conceptos bíblicos sin saber el contenido o lo que significa. Sí, dice esto y hablamos, pero en realidad, ¿lo practicamos? Puedo predicar la verdad ajena, que no es mi realidad, y quizás lo haga bien, pero no va a producir fruto. La renovación es algo espiritual, pero que se arraiga en la palabra. Y es una manifestación a través de la palabra, porque la palabra, ¿no es cierto?, no pasa de moda. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no van a pasar. Lo que está, está. Lo que está establecido, está establecido. Lo que se va a cumplir, se va a cumplir. Te guste o no te guste. Y no hay vuelta de hoja en esto. La pregunta es, ¿qué significa renovación? La palabra renovación se relaciona con la palabra nuevo. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se traducen al español como nuevo, que es neos. Neos. Un ejemplo, neófito. Esta palabra pasó al idioma español como un prefijo de nuevo. Y en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice:
no neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. El tema es que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que no ponga gente nueva a trabajar en cosas que se necesitan realmente experiencia. Entonces está hablando de neos en cuanto a lo que es una persona nueva que no tiene experiencia. En todo caso, la palabra neos describe lo nuevo en términos de tiempo. Y también se interpreta joven. La palabra neotes, que significa juventud. Y cuando hablamos de renovación, estamos hablando de que entendemos, comprendemos que Dios quiere hacer las cosas nuevas. No en cuanto a las experiencias que hayamos tenido con el Señor, sino empezar a aprender de nuestros errores y dejar que el Espíritu Santo nos renueve y no permitirle más al diablo que nos ponga desgano, nos ponga desánimo, desaliento, sino que nos levantemos con aún más fuerza porque sabemos y entendemos de que Dios es un Dios que quiere renovar nuestras vidas. La segunda palabra griega, kainos, que significa nuevo, porque tiene un aspecto desconocido. Esto es nuevo para mí, nunca vi. Esta situación es nueva para mí, nunca experimenté. Y nos habla precisamente de que Dios hace todas las cosas nuevas, aún la que no entendés. Cuando Pablo sube al tercer cielo, dice, escuché palabras inefables. Inefables es, no entendí, escuché las palabras, pero no comprendí qué significa. Si vos te vas hace 2000 años atrás y hablas y le decís a uno de sus discípulos, bueno, te hablo después por WhatsApp, ¿qué es lo que te va a decir? Fíjate un poco en mi Facebook, ¿qué es lo que te va a decir? O que hables de algún teléfono o que le digas, mirá, tengo tal información en mi computadora, en mi tablet. Por más que le hables en hebreo, no te va a entender porque son cosas que desconoce. ¿Me entiende? Son palabras inefables. En Isaías 43, versículo 19. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a luz. No las conoceréis otra vez. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Ninguna empresa asfáltica va a invertir en semejante locura de hacer algo en el desierto, de hacer una ruta en el desierto. Es una locura. Pero no nos habla del desierto que nosotros conocemos, sino habla del desierto de nuestros corazones, de nuestra alma, del pasado desértico que teníamos, donde había escasez, donde había sufrimiento. Está hablando de ese desierto, una situación interna en la cual la persona vive atada al pasado, a los rencores, a la raíz de amargura, a los problemas. Dios quiere quitar eso, pero
Para eso necesita renovarnos. Hay personas que no cambian nunca. Siguen estando en el mismo estado en el cual cuando aceptaron a Cristo estaban. Y no pueden cambiar. Porque no buscan los cambios. Escuche, ¿usted cree que Dios le va a dar algo imposible de alcanzar? ¿Usted piensa eso? Pues estás perdiendo su tiempo en la iglesia. Porque no es así. Dios te va a dar algo que puedas alcanzar. El problema no está en que Dios tenga la predisposición de darte algo que vos puedas alcanzar, sino el problema está en que nosotros tengamos el deseo de alcanzar lo que Dios nos propone para que alcancemos. Nos cuesta esforzarnos, pero ese es el camino. Nos cuesta ser fiel, pero ese es el camino. Hay muchas críticas con respecto a eso. No importa. El Señor no te dice, ¿te gusta lo que puse en la Biblia o no? Si no lo cambio, no te dice eso. Te guste o no te guste, lo que está escrito está escrito. Te guste o no te guste, lo que dice la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y la fidelidad es conforme a la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios. Que tiene que ver con el intelecto, lo moral y lo espiritual. En el griego, lo nuevo siempre se opone a lo viejo, al pasado. Quiero que entiendan que ese concepto tenían los griegos, pero los judíos tenían un concepto totalmente diferente. Los griegos tenían el concepto lineal, que lo que sucedió no va a volver a suceder, que iba a haber situaciones nuevas en la vida. Mas los hebreos tenían el concepto circular, que todo lo que sucedió va a volver a suceder en otro tiempo y en otras condiciones. De alguna manera los dos tienen razón, en algún punto. Pero en los pensamientos de Dios está el que tú seas renovado. Que dejes de ser para que sea Cristo en ti. Entonces, es de vital importancia la renovación. La renovación no solo es deseable, sino también es necesaria. ¿Por qué es necesaria para el cristiano? Es necesario para el cristiano para que dejes lo viejo que está trabando tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual, para que tu mente empiece a ser renovada y empiece a cambiar estructuras que muchas veces impiden la mano del Señor moverse. Hay personas que quedaron con la misma estructura y no avanzan y no crecen. Y quizás a lo mejor en forma material puedan tener todo, pero en forma espiritual no tienen nada. Cuando vos no estás en la fila de Cristo, no existís para Dios. Te guste o no te guste, esto es así. No existís. Hay un registro en los cielos
en el cual hay un ángel que se encarga de poner los nombres de aquellos que aceptan el señorío de Cristo y que, aunque imperfecto, ellos sigan fielmente al Señor. Todavía tenemos concepto y no avanzamos. Todavía tenemos concepto y dudamos. Todavía tenemos aquellas cosas que son rudimentarias en nuestra vida espiritual y no podemos lograr nada con Dios. A veces decimos, bueno, Dios no me habla. ¿Por qué será? Bueno, ya antiguamente yo le pedía algo al Señor y el Señor me lo daba y ahora no pasa nada. ¿Por qué será? Escuche, a Dios no le interesa cuáles son tus pensamientos. A Dios le interesa que seas fiel. Él va a poner a tu camino cosas que puedan edificar, pero si vos las querés esquivar, nunca te van a edificar. Y muchas veces decimos y pretendemos que tenemos un Dios, que Dios nos escucha en todo momento, y es mentira del diablo. Nos autoengañamos pensando, ¿no es cierto?, que aún así Dios va a hacer algo. Cuando vamos creciendo, el Señor, a medida que nosotros vamos evolucionando, va a ir poniendo cosas más grandes. Va a ir poniendo bendiciones más grandes. Pero si nos quedamos estancados, va a llegar un momento que nuestro espíritu se va a apagar y las cosas no van a ser iguales. El estado de frialdad hace que la persona se paralice, queda en un estado de hipotermia espiritual, que no pueda moverse del frío espiritual que se encuentra. Y va a llegar un tiempo en que, aunque quiera rehabilitarse, no va a poder por sus propias fuerzas. Es por eso que necesitamos renovarnos. Es por eso que necesitamos todos los días que el Espíritu Santo nos esté asistiendo. Es por eso que necesitamos la cruz de Cristo todos los días. Es por eso que necesitamos poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Escuche, muchas veces nosotros, no, pero Dios me responde. Dios te responde porque te tiene misericordia. Dios te responde aunque vos no conozcas la palabra, porque te tiene misericordia. Pero va a llegar un tiempo en que se va a terminar la misericordia, porque lo que Dios quiere es que vos empieces a creer por la fe. Y lo que parece que es fe, no teniendo la conexión que tendrías que tener en cuanto a lo que es la Biblia y lo espiritual de Dios, entonces Dios dice, bueno, yo te voy a dar un tiempo, ¿no es cierto?, de gracia para que mi misericordia esté contigo y vos tengas la oportunidad de poder conocerme, pero esa persona ni ahí está con el Señor y sigue caminando hasta que el momento en el cual se encuentra en una encrucijada. ¿Qué hago? La situación me agobia, los problemas me apretan y me oprimen. ¿Qué hago? Pero antes no sucedía esto conmigo. Antes Dios me respondía. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Toda nuestra vida fuimos salvos por misericordia. Por misericordia tenemos una relación con el Señor. Por misericordia tenemos una vida nueva.
Pero esa es la primera etapa del cristiano. Ahora es por fe que tengo una relación con el Señor. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y si hay una persona que se acerca a Dios y no cree que le hay, es porque no tuvo una relación con el Señor. Nunca. Y que le es galardonado los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Luego de la primera etapa viene la segunda. La segunda es caminar por la fe. Pablo decía en la carta a los Corintios y se lo decía a los ancianos. En la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 7, dice, por fe andamos, no por vista. No es por vista, es por fe. Escuche, yo estoy acá por misericordia de Dios, pero vivo, respiro, camino y mi relación es por fe. Conmigo se terminó la misericordia. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? ¿Realmente lo entiende? Ahora, lo que antes era desconocido, pero que Dios de alguna manera me tenía que hacer conocer y daba la misericordia de Dios, ahora es conocido y tengo que empezar a aprender a desarrollar esa fe que ya el Espíritu Santo impuso en mí. La segunda parte dice, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La renovación es constante. El término renovación es tan importante en el Nuevo Testamento que lo podemos recibir o describir, mejor dicho, con dos palabras. Es un estado del alma o conciencia, o es consciente. Y lo segundo es fe, conciencia y fe. Y la Biblia habla de esto, nos habla de renovar el espíritu de nuestra mente. ¿De qué está hablando? Está hablando del consciente de la persona. De que eso tiene que ser renovado. No podemos tener las mismas estructuras si queremos tener una comunión con el Señor. No podemos tener esas estructuras antiguas que nos han enseñado y no queremos cambiar porque mi papá y mi mamá me enseñaron así. O que fulano mengano o aquel pastor o aquel sacerdote me dijo esto. Debemos decidir por nosotros mismos. Porque el galardón es unipersonal. La salvación es unipersonal. El pecado es unipersonal. Mi relación con Dios es unipersonal. El consciente nos hace ver dónde estamos parados. Aquí, renovación es consecuencia de la conciencia guiada por el Espíritu Santo. Nos hace ver dónde está o dónde estamos parados delante de Dios. Y lo segundo es la fe. Luego de saber la condición en la que nos encontramos delante de Dios, empieza el desarrollo de la fe. Es importante entender que la fe se va desarrollando a medida que nosotros crecemos, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Entonces empieza a haber un desarrollo de la fe. Quiero aclarar que también el arrepentimiento es una cuestión de conciencia. O sea que todo es una cuestión de conciencia. Si yo me arrepiento porque hice muchas cosas, y arrepentirse es dejar de hacer, pero convertirse es una cuestión del Espíritu Santo. Cuando tenemos la intención de querer cambiar,
el Espíritu Santo se encarga de transformar nuestras vidas, basado en ese arrepentimiento. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, también un pasaje conocido. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus vicios, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se renueva hasta el conocimiento pleno. Escuche lo que dice la palabra de Dios, escuche bien. Dice, no mintáis los unos a los otros. Quiere decir que no solamente le estoy diciendo a aquella persona, cuando me saluda, me dice, ¿cómo estás? Y le estoy diciendo, sí, súper bien, bendecido, cuando en realidad la situación mía es todo lo contrario. Pero no queda ahí la cosa, porque nos mentimos a nosotros mismos, porque a las situaciones les queremos poner parches y decir, bueno, pero yo lo hice por este motivo. Bueno, somos de carne. Bueno, somos imperfectos. Y no permitimos que el Espíritu Santo nos renueve. Y seguimos en las mismas actitudes. Dice, y despojándonos del viejo hombre con sus hechos. Y renovarnos, revestirnos del nuevo. Ahora, vos todavía te seguís vistiendo solo, ¿no? Hola. Claro que sí, ¿no es cierto? Ya dejaste de ser un bebé. No te van a poner los pañales. ¿Sí o no? Entonces, acá, lo que tenés que hacer, esa es esa actitud. Vestirte del nuevo hombre. No pretendas de que Dios te vista del nuevo hombre, porque no te va a vestir del nuevo hombre. Sos vos el que tiene que tomar esa actitud. Sos vos el que da el puntapié inicial para que el resto del partido lo haga el Espíritu Santo. Para comprender mejor este tema, ya estoy por terminar, recién estoy en la introducción. Para comprender mejor la renovación, es necesario determinar cómo ocurre la renovación. La renovación es el resultado de la obra conjunta con la palabra de Dios, Jesucristo, que representa la palabra, y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y Dios renueva lo intelectual, lo moral y lo espiritual. En los creyentes que aceptan el señorío de Cristo. Dios renueva lo intelectual del creyente cuando el creyente acepta el señorío de Cristo. Su vida entra en una nueva etapa, en un mundo de conceptos nuevos, en un mundo de contenido nuevo. Y es lo que Pablo decía. Atiendan bien. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Primero, son espirituales. Y está relacionada con la actitud que nosotros tengamos en nuestro consciente. Sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no destruyo esa fortaleza? Porque no está hablando de la fortaleza ajena, no está hablando de enfrentar al diablo y poner el pecho sin preparación. Está hablando de la fortaleza mental, está hablando de los conceptos erróneos, está hablando de una vida de ataduras, está hablando precisamente de algo que no podés deshacer vos mismo, pero que tenés el poder del Espíritu Santo cuando sos renovado y entendés la palabra de Dios. Escuche. Derribando todo argumento, es lo que decía Pablo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En esto se produce la renovación. El desarrollo de la fe requiere estudio de la palabra de Dios. Esto es así, sí, te guste o no te guste, es así. Ya sea que la escuches o ya sea que la estudies. Es necesario conocer en profundidad los principios de la palabra de Dios para alcanzar la madurez espiritual. De lo contrario, no va a haber madurez espiritual. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14 dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que alcanzaron madurez. Se da cuenta que va evolucionando, va a ir creciendo, la fe se va a ir desarrollando. Para los que por el uso tienen los sentidos agudizados, ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Para esto necesito ser renovado. Para esto necesito estudiar la palabra. Para esto necesito conocer los principios de la palabra de Dios. Tenemos muchos argumentos, pero no permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Segundo, Dios renueva en lo moral al creyente. No es solamente el aspecto intelectual, únicamente eso, ¿no es cierto? Sino también el aspecto moral. El conocimiento de la verdad nos demuestra que debemos practicarla. La verdad se tiene que traducir en nosotros como realidad en nuestra vida. Por eso, la verdad es la renovación en la práctica de la fe, es el desarrollo. Entonces, cuando hablamos de renovación, estaba hablando no solamente de la actitud que produce el hombre, la apertura que produce el hombre para que el Espíritu Santo obre de una manera especial y sea renovado, sea cambiado, sea transformado por el poder de Dios, pero Él tiene que decidir qué es lo que va a hacer en su vida.